nosotros vamos a observar en esa diapositiva que lo que estamos observando. A ver, ¿qué alumno me puede decir qué órgano es este, el que está pasando acá el círculo? No se ve la pantalla, doctor. ¿Ah? No se ve la pantalla todavía. ¿No se ve la pantalla? No. ¿Y por qué no vemos la pantalla? ¿Ahora ven la pantalla? No todavía. La foto de ustedes, la foto de Pantoja Ramos Diego, de Mayurí Ñaña, ¿no ven ninguna de esas fotos? Sí, sí, o sea, sí, las fotos están, pero no Ya. está la diapositiva. Entonces, ahora falta. Ahora, Ya ahora sí está cargando, ya ahora sí. y ahora se veía. A ver, tú Diego, dime, ¿qué órgano es este? Ah, Tiene ah, grasa en la parte externa. estómago, Ah, estómago, el estómago. estómago es esto. Hígado, doctor. Esto, lo que está el círculo, ¿están viendo? ¿Qué forma tiene? ¿Qué es? ¿Qué órgano? Lo que pasa es que la imagen está invertida, ¿no? Esto de acá, todo esto de acá viene a ser la parte del hígado. Esa es la cara diafragmática, este es el lóbulo izquierdo, este es el lóbulo derecho, y ese lóbulo que están viendo acá abajo es el lóbulo posterior o el lóbulo de Spiegel. En la actualidad se le conoce como lóbulo número 1, lóbulo número 2, lóbulo número 3, lóbulo número 4, lóbulo número 5, número 6, número 7 y el 8. Acá tenemos, esto es el corazón. Esto de acá es el hígado. Este es el lóbulo izquierdo, este es el lóbulo derecho. Y todo esto de acá viene a ser la grasa que va a cubrir a toda la parte de los intestinos que se denomina el epiplo. El hígado se encuentra en la fosa, en el flanco derecho, por debajo del diafragma. Acuérdense que el diafragma tiene una cara que va a mirar hacia la cavidad abdominal y la otra va a mirar hacia lo que viene a ser la parte del tórax. Entonces, por ejemplo, el pulmón está separado de lo que viene a ser el hígado por el diafragma. Están observando los lóbulos perfectamente bien y ya saben que ahora se llama el lóbulo 1, lóbulo 2, lóbulo 3, lóbulo 4, 5, 6, 7 y el 8. Que antes era el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, y este de acá que está abajo es el lóbulo posterior o el lóbulo de Spiegel. Cuando observamos acá, vamos a ver que esto es el parénquima hepático. Todo esto marrón es el parénquima hepático. Estas son las formaciones vasculares o las venas centrolobulillar, que vamos a ver en una diapositiva cómo se observa microscópicamente. Nosotros tenemos que el hígado es un órgano muy vascularizado. El hígado está conformado por células epiteliales planas. Se observa acá muy bien, miren, todas estas son los glóbulos
hepáticos o lobulillos hepáticos, en donde acá vamos a tener en la parte central la vena centro lobulillar y van a ver como si fuesen unos rayos, que esto es un conjunto de hepatocitos. Y entre hepatocitos y hepatocitos vamos a ver un espacio, que ese es el espacio de Diésel. Es el espacio por donde se encuentran los vasos sanguíneos. Lo mismo entre estos hepatocitos vamos a ver unas células más grandes que se van a denominar las células de Kupffer. Y esas células de Kupffer van a ser las células que van a ser los histocitos fijos. ¿Se acuerdan que el tejido conjuntivo tenía histocitos móviles y histocitos fijos? Los histocitos fijos son las células que se encuentran en los diferentes órganos. Por ejemplo, en el hígado tenemos las células de Kupffer, que son las células de defensa del órgano. Del mismo modo, nosotros vamos a observar que acá existen lo que se llama la tríada portal. Se llama triada porque se pensaba que solamente había un conducto biliar, una arteria y una vena, pero no contaban con la parte central que va a ser un órgano linfático. Entonces, en realidad se llama triada portal, pero van a existir 4 elementos. 1, que va a ser el conducto biliar. 2, el linfático. 3, la vena y la arteria. Entonces nosotros vamos a ver que si acá hay un espacio porta, miren acá existe otro espacio porta. Cuando se fibrosa un espacio porta hacia el otro espacio porta, se llama una fibrosis hepática. Y hemos dicho que la fibrosis hepática viene a ser una cirrosis. Acá se va a ver mucho mejor. Miren, todo es el espacio que existe entre las columnas de hepatocitos. Acá se ve perfectamente, por ejemplo, una columna de hepatocitos. Y nosotros desde ahora debemos saber que cuando se ve más de 2 columnas de hepatocitos, miren que hay 2 columnas. Una, dos. Una, dos. Acá hay una sola columna. Esto es un hígado que va a ser normal. Cada una de estas células es una célula plana, es una célula epitelial. Por este hecho, que son células epiteliales, la regeneración del hígado va a ser muy fácil. Entonces yo puedo sacar, por ejemplo, hasta 3/4 partes del hígado y esas 3/4 partes del hígado puedo hacer un trasplante a otro paciente. Entonces el hígado se va a regenerar. ¿Por qué? Porque va a tener células de tipo epiteliales. Acá tenemos más claramente, por ejemplo, lo que viene a ser la triada portal. Miren, acá vamos a tener lo que es el linfático, vamos a tener la vena portal, las 2 arterias hepáticas y los conductos hepáticos o conductos biliares. Cuando hablamos de los conductos biliares, vamos a ver que tenemos los interhepáticos y los extrahepáticos. Nosotros sabemos que en el hígado vamos a tener los conductos biliares interhepáticos que se unen y forman un conducto hepático extrahepático y que van a llegar a formar lo que es el colédogo y luego vamos a tener lo que el del colédogo va a formar el conducto que va hacia el páncreas y a nivel de lo que viene a ser la ampolla de Vater se une con el conducto pancreático para que los dos se junten, o sea, el jugo pancreático y la bilis y transformen el quimo en kilo para que luego el alimento pueda ser absorbido por las vellosidades intestinales y van y regresan nuevamente todos los alimentos hacia la parte del hígado para que pasen a la circulación general. Entonces estos espacios que tenemos acá, miren todo esto de acá, todos estos espacios, vamos a ver que van a ser los espacios de Diésel.
que van a ser los espacios vasculares. Y vamos a tener también, de la misma manera, unas células más grandes en este espacio, que van a ser las células de Kupffer. Tenemos acá que esas células que estaba marcando acá con la lupita son completamente diferentes a estas células. Entonces, estas células van a ser las células de Kupffer, que son los histocitos fijos. Del mismo modo, nosotros acá tenemos en ese recuadro las células de Kupffer, que son células de tipo histocítica. Nosotros vamos a tener que, para reconocer a los hepatocitos, tenemos que encontrar un pigmento de color marrón, que es el pigmento biliar. Cuando hay mucho acúmulo de este pigmento biliar en cada uno de los hepatocitos, vamos a indicar que la bilirrubina está elevada. Y cuando nosotros hablamos de la bilirrubina, conocemos que hay dos tipos de bilirrubina: la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Cuando hablamos de la bilirrubina directa, es la que es producida por la bilis. En cambio, cuando hablamos de la bilirrubina indirecta, estamos hablando de la que se produce por la lisis de los hematíes. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, a un paciente ictérico, sabemos que la ictericia es el color amarillento de las conjuntivas y de la piel. Entonces nosotros estamos en la obligación de determinar si esa bilis corresponde a lo que viene a ser la bilis producida por el hígado o la que es producida por la destrucción de los hematíes. A la destrucción de los hematíes se denomina la lisis del hematíe. Entonces nosotros tenemos que ser inmediatamente que el paciente sea visto por un profesional que es un hematólogo. La esteatosis hepática. ¿Qué es la esteatosis hepática? Diego, decina a un alumno, por favor, a cualquiera. Ya, chica, Cualquiera, chicas, chica, chicos o... chica Alexandra Nina Quispe. Sandra. Sandra. No, No chica estás... Alexandra. Sí, doctor. Alexandra. Alexandra. ¿Qué cosa quiere decir esteatosis hepática? Yo tengo entendido que es la acumulación de grasa o tejido graso a nivel del hígado. Ahora sí. O sea que viene a ser el reemplazo del hepatocito por el adipocito. Pero como nosotros los tejidos los procesamos con el silol, etcétera, cosas, entonces nosotros vamos a ver que la grasa que está dentro del adipocito o el triglicérido desaparece y vamos a ver como unos espacios con huecos. Entonces decimos, este es un paciente que tiene una esteatosis hepática. ¿Está claro, por favor? Ya. Vamos a ver que la arquitectura del hígado es de forma lobulillar y va a estar conservada, apreciándose que la totalidad de las células hepáticas muestran voluminosas de mediano tamaño, de pequeño tamaño y de un gran aumento. A esto se le conoce como si fuese una esteatosis hepática a gota pequeña, a gota mediana o a gota grande.
el diagnóstico de esta lámina va a ser una esteatosis hepática. Eso ya lo conocen porque también lo han visto en lo que viene a ser la patología general. Nosotros vamos a ver que el color del hígado es un rosado opaco. En cambio, cuando hay una esteatosis hepática, vamos a tener que va a ser un color medio amarillento. Y cuando hay, por ejemplo, una hepatitis, que es una infección al hígado, entonces vamos a tener esas formaciones acá que estoy marcándolo, mire, con un circulito, que es esto, que va a ser bilis. Entonces a eso se llama un acúmulo de bilis en el canalículo o puede ser también a nivel del hepatocito. Acá que, a ver, a un alumno, cualquier alumno, Diego. Ya. Uy, tú piensas mucho, Diego. Mayome, ¿Ah? Mayome Ñaña Reyes. ¿Está? Sí, doctor, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Si tú ves esa lámina, ¿qué diagnóstico harías? Lo que recuerdo, doctor, es que esos puntos blancos, si no más me equivoco, es acúmulo de grasa. Esos circuitos son gotas de Grasa. grasa, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a ver que casi el 100% de este corte hepático está comprometido porque hay el reemplazo de estas formaciones que son los adipocitos que van a reemplazar al hepatocito. Entonces a esto se llama una esteatosis hepática. Yo creo que acá no ofrece ninguna dificultad para hacer el diagnóstico. Doctor, una pregunta. ¿Eso es a lo que se le llama, lo que es, ¿cómo se llama? Degeneración balonante, a gota pequeña y a gota grande? No. La ¿No? degeneración balonante es otra cosa, muy diferente. No se va, esos son, mira, espacios circulares. Si yo pongo acá este círculo, mira, van a ser círculos perfectos, ¿no? Unos van a ser más grandes que otros. Entonces, esto se llama una esteatosis hepática a gota grande, es esta, por ejemplo. Esta de acá es a gota mediana y estas de acá son a gota pequeña. Pequeña. Cuando nosotros hablamos de degeneración balonante, se va a presentar en una patología específica del hígado, que es la hepatitis. Hay degeneración balonante. También no se confundan que va a haber una degeneración balonante a nivel de la piel, que también se presenta en procesos infecciosos. Pero ahora nosotros estamos viendo lo que viene a ser la parte hepática y esto corresponde a una esteatosis hepática, que va a ser el acúmulo de grasa o el reemplazo de la grasa al hepatocito. Entonces esto se va a llamar un acúmulo de grasa. Ese acúmulo de grasa se llama una esteatosis hepática, que puede ser de tres tipos: de gota gruesa o gota grande, gota pequeña y gota mediana. Ya. Muchas gracias, doctor. Me estaba confundiendo. Esta clasificación no tiene mayor importancia clínica. Cuando se hace, por ejemplo, un diagnóstico por ecografía o al paciente se le diagnostica clínicamente el hígado graso, entonces nosotros solamente tratamos al hígado graso. ¿Y cuál será el tratamiento para el hígado graso? A ver, ¿Dieta? Diego, tú, ¿Dieta? ya, dieta. ¿Qué cosa es la dieta? Consumir harinas, más que todo. Grasas. ¿No consumir qué? Harinas, grasas. No, mire, todo lo que comemos prácticamente se transforman en carbohidratos. Un ratito, por favor, ya. Un ratito. Carlos está que me desespera.
Ya, cuando nosotros hablamos que el hígado graso puede ser uno por la comida exuberante, rica en grasas, puede haber por desnutrición, por ejemplo en el Guachar, como en el marasmo, ahí también se encuentra el hígado graso, en personas que consumen tóxicos, por ejemplo en las personas alcohólicas y que toman alcohol que es de muy mala calidad, entonces lo que se le va a producir es un hígado graso. Entonces el tratamiento para el hígado graso es, por ejemplo, si es una persona que bebe mucho alcohol, entonces prohibirle la ingesta de alcohol. Si es una persona obesa, hacerle una dieta para que disminuya la cantidad de grasas que ingiere. Si es una persona desnutrida, se le tiene que nutrir al paciente. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que son consuntivas. Por ejemplo, el SIDA. El SIDA es una enfermedad consuntiva. Esos pacientes tienen esteatosis hepática. El cáncer es una enfermedad también consultiva. Entonces, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de hígado graso, hay que primeramente retirar la parte tóxica y controlar en la alimentación, sea para que suba de peso o para que disminuya de peso. Doctor, Dime. doctor, una consulta sobre lo que es esteatosis. Cuando uno puede ver la diferencia patológicamente en una esteatosis alcohólica y una esteatosis no alcohólica, Sí, o sea, producido por diabetes o sí, hipoglucemia. sí. Prácticamente, mira, si tú tienes a una persona que es obesa, tú te das cuenta al verlo, no más al paciente, ¿no es cierto? Entonces ahí tendrías que hacer la diferencia. Por ejemplo, ese Ah, paciente es claro. un paciente obeso, entonces su obesidad le está produciendo una esteatosis hepática. Si el paciente te manifiesta, por eso cuando uno ve a un paciente, lo ve físicamente y hace lo que se llama la anamnesis, o sea, hacerle preguntas al paciente. Si, por ejemplo, yo veo a un paciente y se le ve que es un paciente, bueno, y él mismo le dice, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Yo consumo bastante alcohol. Entonces ahí tú inmediatamente tienes que sospechar que lo que tiene el paciente es una esteatosis hepática por tóxicos. Y eso es porque es un mal alcohol. Entonces, si te vas a tomar un trago, tienes que tomar un trago que sea de buena calidad, porque de caso contrario, el paciente puede llegar a hacer una esteatosis hepática. Doctor, El tratamiento, un segundo por favor, el tratamiento para la esteatosis hepática es retirarlo de la parte tóxica. Si come mucho, hacerle una dieta. Si no come, darle alimentos. Si el paciente ingiere alcohol, indicarle que no consuma el alcohol. La esteatosis hepática, como ustedes se acuerdan, en la primera parte del curso, vimos y dijimos que la esteatosis hepática se podía tratar y nuevamente el hígado se regenera y está en forma normal. Si el paciente que tiene una esteatosis hepática sigue consumiendo, por ejemplo, alcohol, y es una hepatitis alcohólica, entonces el paciente va a poder llegar a hacer una cirrosis. Y no solamente los que beben alcohol, sino, por ejemplo, si la persona es obesa, entonces, y no se le da una buena dieta, el paciente puede llegar a hacer una parte de una cirrosis. Y la cirrosis sí es irreversible.
En cambio, cuando nosotros tenemos la esteatosis hepática, va a ser reversible. O sea que va a regresar nuevamente a la normalidad. ¿Está claro? Ahora sí, ¿qué preguntas tenían que hacer? Sí, doctor, ¿qué tal? Cuando usted se refiere a alcohol de mala calidad, ¿a qué se refiere? Ya, por ejemplo, esos alcoholes que venden en Nacho, que dicen vinos, no sé qué, que venden en unas botellonas grandes. Entonces, eso es un alcohol de mala calidad. Tomar el whisky, que es de mala calidad, ¿no? Cuando uno quiere tomar un whisky, tiene que tomar un whisky de buena calidad. Y lógicamente, el consumo, la cantidad. No creas que porque tomas un alcohol bueno, pero tomas, por ejemplo, todos los días más de un vaso de whisky, prácticamente ya estás convirtiéndote en un alcohólico. Y el primer paso del alcohólico va a ser la esteatosis hepática. Si sigue tomando, a pesar que tiene una esteatosis hepática, va a llegar a una cirrosis hepática. Y la cirrosis hepática es irreversible. Va a ser la fibrosis que existe entre un espacio porta y otro espacio porta. También hay la cirrosis alcohólica, que la cirrosis alcohólica son bandas fibróticas que van a rodear a un lobulillo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, justo. Ya. Quedó muy claro sobre lo que había dicho al inicio, que el hígado, por su mismo epitelio que tiene, que es un epitelio como la piel, Se se regenera. regenera rápido. Sí. Como dijo, que se puede extraer 3/4 partes Sí. del hígado y se puede regenerar, pero ¿regenera exactamente las partes perdidas o solamente aumenta en tamaño la parte que ha quedado? No, no. Cuando tú, por ejemplo, hablas, si yo, por ejemplo, me saco un dedo, no me va a crecer el mismo dedo, ¿no? Obviamente. Pero los otros dedos tienen la habilidad para suplir al dedo que me han amputado. Es lo mismo que la pierna, ¿no? Si a ti te cortan una pierna, no te crece esa pierna, pero la pierna que te queda va a ser mucho más desarrollada. O también los brazos. Por ejemplo, si tú te observas el brazo derecho y si tú eres diestro, va a ser más grueso que el brazo del lado izquierdo. Es por la funcionabilidad. Eso también lo que es la atrofia. Si por ejemplo tú sufres un accidente y se te rompe la médula espinal, entonces tú no vas a tener movimiento en las piernas, entonces te va a venir una atrofia del músculo. En el hígado se regenera el hígado. Incluso hay un estudio que debo mencionarles, que está en experimentación, hacer trasplantes del hígado o de células hepáticas por medio de la vía sanguínea o directamente dejar las células a nivel del lecho hepático y se ve que esas células van a regenerar nuevas células. Es como en tu piel. Si tu piel se destruye, va a crecer una nueva piel. Nosotros cambiamos de piel aproximadamente en 15 días. Pero también existe una patología que va a ser la psoriasis, que va a ser la reproducción muy rápida de las capas de la piel y por eso es que esta enfermedad va a dar un aspecto de coraza. En el hígado no sucede eso, sino hace que se regenere, que crezca nuevas células. Lógicamente que el hígado, como es muy irrigado, nosotros tenemos que hacer pruebas de isocompatibilidad. No es, por ejemplo, en aquellos órganos que tenemos el epitelio que no va a tener vasos sanguíneos, por ejemplo, a nivel de la córnea. Por eso el primer día de clases, si mal no me acuerdo, yo les hice presente que en las córneas no era necesario hacerle pruebas de isocompatibilidad porque la córnea no es irrigada. Entonces la córnea no va a llevar los antígenos para la reacción con los anticuerpos. Nosotros en esta diapositiva vamos a ver, por ejemplo,
esta célula, miren, ¿ah? Esa célula que está acá, miren, viene a ser un adipocito muy grande. Esa es una esteatosis hepática a gota grande. Vamos a ver que los espacios de Diésel están algo dilatados. Miren, acá por ejemplo este es un espacio de Diésel que está dilatado. Y cuando se dilatan estos espacios de Diésel, estos espacios de Diésel se dilatan cuando hay un incremento en lo que viene a ser el espacio de Diésel que va a desembocar justo a la vena centro lobular. Vamos a tener también presente que acá mismo vamos a observar las células de Kupffer que van a ser histocitos fijos. ¿Por qué acá hablan de la imagen negativa de la grasa? Como les dije, nosotros para hacer el procesamiento de los tejidos usamos lo que viene a ser el silol. El silol es un derivado del petróleo. Entonces va a ser un diluyente de las grasas. Si nosotros metemos ahí un tejido graso, toda la grasa que está dentro de los adipocitos va a desaparecer y se va a ver unos huecos. Cuando uno quiere hacer estudios del hígado y quiere ver la grasa, tenemos que hacer estudios por congelación. ¿Qué viene a ser la congelación? La congelación es un tipo de estudio histopatológico en donde el tejido se coloca en una máquina que se llama el criostato. Este criostato congela el tejido y vamos a poder cortarlo en el mismo micrótomo que está en el criostato para que la grasa se pueda conservar. Si nosotros lo colocamos en el silol, prácticamente el silol barre con todo los triglicéridos, o sea, no vamos a ver el contenido del adipocito. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar nomás, ¿eh? Por favor. Esto ya vimos, ¿no es cierto? El color ese amarillento, así macroscópicamente, nosotros podemos decir que ese es un hígado graso o una esteatosis hepática. En cambio, ese color medio rosado, medio parduzco, va a ser de un hígado normal. Y miren acá cómo va a haber estas formaciones medias negruzcas dentro de los vasos, se va a llamar bilis. Entonces, si nosotros microscópicamente encontramos a los hepatocitos que tienen dentro del citoplasma este color medio marrón, vamos a decir que ese paciente en vida ha tenido una ictericia. La ictericia es el color amarillento de la conjuntiva, o sea, de la conjuntiva ocular, de la conjuntiva oral y el mismo color de la piel. Miren acá la esteatosis hepática es bastante vista. Mire, esto prácticamente es una esteatosis hepática a gota grande y a gota mediana. También puede ver acá, miren, a gota pequeña. Si uno desea hacer un diagnóstico mucho más fino, puede decir, ¿no? El 50% es de gota mediana, el 30% es de gota grande y el 20%, perdón, el 30% es de gota pequeña. Pero como les vuelvo a repetir, eso de gota grande, gota pequeña, no tiene ninguna significación clínica.
Ya, cuando nosotros tenemos la presencia de los tractos fibrosos, hemos dicho que se va a llamar cirrosis. Y la cirrosis va a ser irreversible. En cambio, cuando nosotros hablamos de la esteatosis hepática, va a ser una lesión reversible. O sea, si tú tienes un paciente, por ejemplo, que toma alcohol y tú le prohíbes que ingiera alcohol, el hígado se comienza a regenerar y desaparece lo que es la esteatosis hepática. Pero una vez que al paciente le da cirrosis, la cirrosis ya no desaparece. Y también hay que tener presente que la cirrosis se presenta por una enfermedad que es la hepatitis viral. Nosotros sabemos que tenemos una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis delta, una hepatitis beta. Cuando se tiene una hepatitis de tipo B, que va a ser la viral, va a producir cirrosis e incluso puede producir cáncer hepático. Cuando nosotros hablamos del cáncer hepático, vamos a ver que las neoplasias malignas primarias del hígado son raras. Por lo general, los tumores que se encuentran a nivel del hígado van a ser metastásicos del cáncer de otro sitio y principalmente del cáncer de colon. O sea, cuando hay un cáncer de colon, obligatorio es ver cómo está el hígado, porque muchas veces antes que dé manifestaciones el cáncer de colon ya puede dar metástasis al hígado, puede dar metástasis al pulmón y también puede dar metástasis al cerebro. Pero acuérdense que el cáncer que es más frecuente a nivel del hígado va a ser el carcinoma metastásico. ¿Y metastásico de dónde? Metastásico del colon. Si ustedes miran, por ejemplo, este es un hígado normal. Ese hígado que les va... Dime algún nombre, Diego. Elías. Elías. Sí, doctor. Ya, Elías. Dime lo que estás observando en esta lámina y en esta lámina. Acá el hígado normal, ¿cómo es? Color amarronado. Ya, bueno, está bien. Ya, pero la superficie, ¿cómo es? La superficie es lisa. Lisa, yo veo ahí lóbulos. Mira, acá veo un lóbulo, acá veo otro lóbulo, acá veo otro lóbulo, que son los lóbulos normales del hígado. Lisa es esta parte de acá, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es aceptable lo que has dicho. Pero si nosotros observamos esta otra diapositiva acá, ¿qué estás viendo? Ahí se ve cambio de color del hígado. Ya, Se ve más un pálido, hígado, ¿no? sí, un color pálido. Pero en la superficie, ¿qué ves? En la superficie veo pequeñas elevaciones, parecen Nodulaciones, como si fuesen nodulaciones. granitos, ¿no? Mira, un Exacto. montón de casi todo el hígado Tigrillos. prácticamente. Y si tú lo ves así, a simple vista, sin agarrar, sin nada, ¿cómo sería la consistencia de los hígados? Por ejemplo, de ese normal y de ese hígado que tiene esas granulaciones. En el caso de los hígados que tienen granulaciones sería una consistencia dura, propio de Ajá, ya, de basta, la muy bien. fibrosis. ¿Cuál es tu apellido? Ortega Chávez, Elías. Ortega Chávez, muy bien. Ya. Y a ver, otro alumno, por favor, Diego. Paucar. Joseph Paucar. Sánchez Paucar. No, A él siempre le llamas, ¿no? Joseph Paucar. Joseph Paucar. ¿Ah? Joseph Paucar. Ya. Paucar, a ver, dime, ¿y en el otro hígado qué ves? En ese... Ya está más cirrótico parece, doctor, ¿no?
Ya, ese también es cirrótico, ¿no? Pero acá, ¿qué ves? Acá ves una granulación fina, mira. Mira los gránulos que hay. En cambio, acá vas a ver una granulación más Claro, grande, ya mucho más ¿no? grande, ¿no? Claro. Claro. Y esto parece de mayor consistencia que cierto hígado y con mayor razón al hígado. Esos dos que están en la parte inferior van a ser la cirrosis micronodular y la cirrosis macronodular. Nosotros ya sabemos, cuando nos dicen cirrosis, entonces tenemos que ver que la cirrosis no va a ser reversible. O sea que esta lesión ya no se va a poder curar y no le puede sacar todo el hígado al paciente, ¿no? Entonces, en estos casos, estas cirrosis son irreversibles. Si yo tengo un caso, por ejemplo, de una cirrosis, en donde la mayor parte del hígado está comprometido, entonces tendría que hacerle un trasplante de un hígado de un cadáver para que pueda solucionar el problema de la cirrosis. Y acuérdense que esta cirrosis va a ser un paso del cáncer del hígado, o sea, del hepatocarcinoma. Gracias. Acá nosotros, a ver, a un alumno, Diego. Navarro Mendoza. ¿Cómo? Navarro Mendoza. Ya, Navarro Mendoza. Navarro. No está ya otro. Diego, otro alumno. Ya, Después le falta Navarro. Pegues Acuña Miguel. Acuña Miguel. Hay dos hermanos, ¿no? Sí, uno es Sí, Miguel. doctor. Buenas tardes. Y a ver, los dos que salgan a explicarnos qué están observando acá. Bueno, doctor, lo que... ¿Tú quién eres? Pérez Los Acuña dos, Miguel. pero Miguel son los dos. No, mi hermano es Leonardo. Pérez Acuña Leonardo. Ah, Miguel Leonardo. No, yo soy Miguel Ángel. Mi hermano es Leonardo Miguel. Y es la misma cosa, pues. Miguel, o sea, por eso los dos son Miguel. Uno es Leonardo y el otro es Miguel Ángel, doctor. Miguel Ángel, ya. A ver, dime, ¿qué estás observando en esa lámina? A ver, doctor, yo veo como que... Bueno, lo que pasa es que la imagen está un poquito... No la veo, o sea, no la veo súper definida, pero veo como que... Yo la estoy viendo muy bien, veo ¿ah? como una fibrosis. Hay, o sea, se ve como que nodulaciones grandes. Ahí sí, ahora sí estamos de acuerdo. ¿No? O sea que la imagen se ve bien. Lo que tú vas a ver, que por ejemplo acá hay un nódulo, pues, hay un nódulo, Exacto. acá hay otro nódulo, acá hay otro nódulo, y todo eso son los nódulos, ¿no? A ver, tu hermano debe estar junto contigo, ¿no? Bueno, no, a veces... ¿Tiene separado? bueno, sí, se va a conectar. Ya. No, a veces ya no estamos juntos. ¿Ah? Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿Y a quién está hablando? Pérez Acuña Leonardo, doctor. Ya. ¿Y tu hermano? Que hable nomás de tu computadora, pues. Ya. Ya, bueno, doctor, yo en la lámina puedo observar, puedo observar la presencia de un tabique fibroso, creo, doctor. Ya. ¿Y por qué dices que es fibroso? ¿Qué coloración le tendrías que hacer para que digas que es tejido fibroso? Fibroso, hematocilina y eosina, doctor. No, ese es hematocilina y eosina. El tejido fibroso, ¿con qué coloración se reconoce? Con la coloración de tricrómica. Y va a dar un color azul.
Si yo hiciera una coloración de tricrómica a esta lámina, todas estas bandas de acá, miren, todas estas bandas de acá se tiñen de color azul. El músculo se tiñe de color rojo con la tricrómica, pero el tejido fibroso se tiñe con una coloración de tricrómica. Entonces todo esto sería una coloración azul. Entonces yo diría, esto es una fibrosis. Y acá voy a ver, por ejemplo, esto. ¿Cómo se llama esta parte donde estoy pasando el puntero? No sé, de un tabique, doctor. No, acá hay un tabique, hay unas cavidades, mira, acá también. ¿Cómo se llama eso lo que le dije? Que se llama tri, pero hay 4 elementos. La triada portal. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, una triada portal y ve la fibrosis hacia otra triada portal, dice esto es una cirrosis. Doctor. ¿De acuerdo? Sí, Doctor, dime. Pero, bueno, en la lámina también, bueno, se puede observar como que los nódulos hepatocitos, no sé, como que según lo que he leído en las características histopatológicas de la cirrosis hepática, se puede observar los nódulos hepáticos, bueno, en una disposición trabecular. Ya, ¿qué más? Y bueno, y Hay también, algo más importante. sí, claro, también se puede observar, como decía, según Tienes la que teoría. encontrar los cuerpos de Russell, que eso no lo vas a ver a este aumento, ¿no? Por eso ni les he mencionado los nódulos de Russell. Pero ya que tú dices, acá entre esos hepatocitos van a haber unas formaciones medias rojizas, que son los cuerpos de Russell. Ojalá que haya otra diapositiva para ver si ahí se puede observar. Estos cuerpos se tienen que hacer a un mayor aumento, ¿no? Para poder Claro, observar. claro, por eso es que no les he mencionado, porque no hay... Acá es lo mismo, miren, acá lo que quiere decir que hay, miren, esta es una banda de tejido fibroso, acá hay otra banda de tejido fibroso. Entonces, lo que tú has visto en la parte macroscópica, que hay esos nódulos grandes, como esto lo que estás viendo, se va a llamar una cirrosis de tipo macronodular. A ver, vamos a ver acá qué dice. En la lista microscópica se muestra bajo aumento una cirrosis hepática micronodular, con nódulos de hepatocitos regenerativos, rodeados por gruesas bandas de fibrosis colagenada. Esto, mire, es como si fuese un camino. Yo le llamo caminos que pueden unir dos nódulos o pueden separarlos, ¿no? Y básicamente acá se ve esa necrosis regenerativa. Cuando uno observa esto, es casi diagnóstico de una cirrosis, sea micronodular o macronodular. Si todos los nódulos son pequeños y la banda no es muy gruesa, entonces yo le llamaría micronodular. Si es gruesa como esta de acá, sería una macronodular. Ya, gracias. Acá se ve, por ejemplo, a ver, a un alumno, Diego. Isabela. ¿A dónde? Nakamura. Isabela Nakamura. Ya, Nakamura. No está, creo. Ya, a otro alumno le pone falta Nakamura creo también. Que ya. Tiene problemas de audio. Malky. Presente, doctor. Ya, Malky, a ver, dime. Esto ya lo hemos explicado. Sí. Dime todo lo que estás viendo en esa lámina. Como había dicho que para saber que si es fibrosis, se tiene que utilizar la tinción de la tricrómica y ahí va a dar un color azul, así como está dando la imagen. Perfecto. Vemos bien. También alteración del parénquima, alteración de lo que es la arquitectura celular normal. ¿Y esta normal? No, la alteración de la arquitectura normal. O sea, ya. no es normal. Mira, acá vas a ver estas formaciones medias rojizas que son los cuerpos de Russell y vas a ver el componente inflamatorio. Miren, acá ¿ves? ¿Están viendo el componente inflamatorio? Que eso va a estar casi en todos estos caminitos que van a ser la fibrosis. Miren, acá los cuerpos de Russell que bien se ven.
acá, y en la parte casi central de ese nódulo está el nódulo regenerativo. Ustedes están viendo que a mayor aumento se ve todas estas lesiones y sobre todo se define muy bien estas bandas de fibras de tejido fibroso, en donde vamos a tener acá un nódulo pequeño, los cuerpos de Russell, vamos a tener componente inflamatorio y por lo general van a ir de un espacio porta a otro espacio porta. Ya, gracias. Ya, doctor. Y bueno, terminamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Nosotros hemos visto ya el hepatocarcinoma, hemos visto la metástasis de colon a hígado, y de caso contrario, para la próxima clase, yo les voy a traer algunas diapositivas que tengo, pero tengo que buscarlas para presentarles cómo es un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma se va a caracterizar porque nosotros hemos visto que la columna de hepatocitos va a ser de 1 a 2 columnas como máximo. Si uno encuentra 3 columnas de hepatocitos juntas, nosotros debemos pensar que ese paciente tiene un hepatocarcinoma. O de caso contrario, si tiene formaciones glandulares con estratificación, como vimos el día lunes, diremos que es un carcinoma de colon metastásico a hígado. Las preguntas, jóvenes, por favor. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿Preguntas? Sí, dime. Te escucho. Doctor, ¿usted es anatomopatólogo o patólogo clínico? No, el anatomopatólogo es el que se encarga de hacer los estudios de todos los tejidos. En cambio, el patólogo clínico es lo que antes se le llamaba el analista, el que hace los análisis, por ejemplo, de glucosa, de urea, de creatinina, hace estudios, por ejemplo, de los prótesis de médula ósea. Todo lo que es la parte de laboratorio, eso hace el patólogo clínico. Y el anatomopatólogo solamente se dedica a hacer el estudio de los tejidos. Hay algunas universidades que hacen las dos especialidades, 4 años de especialidad, 2 años hacen de patología, de anatomía patológica y 2 años de patología clínica. Yo solamente he hecho anatomía patológica. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y los anatomopatólogos no hacen guardia o se hacen guardia? Yo hice la residencia en el Hospital del Empleado. En el Hospital del Empleado nosotros hacíamos guardias, pero pues, creo que 2 años hicimos y a las finales solamente hacíamos guardias hasta las 6 de la tarde y el resto ya no se hacían las guardias, pero las muestras que habían la dejaban para el día siguiente. Y después pusieron a un patólogo como de guardia que sea toda la noche. Pero en la residencia ya no se hace guardia ya actualmente. Hace 3 años de especialidad. Cuando haces las dos cosas, patología clínica y anatomía patológica, haces 2 años de patología clínica y 2 años de anatomía patológica. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, Sí. doctor, disculpe, una consulta sobre el tema anterior de esteatosis. Yo leí que en la esteatosis hepática alcohólica, mayormente cuando el paciente es alcohólico, se ve mayormente cuerpos de Mallory o De de harina Mallory, Ah, cuerpos de Mallory. exacto. Pero cuando tú ves cuerpos de Mallory, es ya para cirrosis. Esa es mi duda. Lo significativo en la esteatosis hepática
es observar esas gotas de grasa que reemplazan al hepatocito. Entonces, prácticamente, como nosotros hemos visto en la diapositiva, espérate, vamos a buscar. Mira, todo esto, estas cosas de acá, estos huecos, porque ya hemos dicho que con el silol se saca toda la grasa, entonces nosotros vamos a tener que esto de acá es grasa. Miren, acá el núcleo está rechazado hacia la parte periférica, en lo que viene a ser el adipocito. En cambio, por ejemplo, cuando nosotros vemos en la cirrosis, va a ser el tejido fibroso que va a formar los nódulos o los micronódulos, van a ver los cuerpos de Roussel y vamos a tener también las formaciones de la necrosis regenerativa. Cuando tú ves necrosis degenerativa, es por lo general un nódulo que tiene una necrosis en la parte central. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por si acaso, Diego, le comunicas a la señorita, ¿cómo se llama la delegada general? Lisette Sí. Carazas, que el día lunes o el día miércoles les estoy tomando un pretest. Ya, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Un dime. pretest de las teorías, ¿no, doctor? ¿Ah? De las teorías, ¿no? ¿Por qué? No sé, pregunto. Si se me ocurre, les tomaré una de estas de la parte práctica, porque ustedes tienen que presentar su cuaderno de práctica. Otra cosa, hasta ahora no me entregan lo que es el simposio de patología de los casos clínicos. Ya falta muy poco, menos de 20 días para terminar el curso. Acuérdense, el alumno que no presenta su caso clínico tiene 0. Y el alumno que presenta va a tener más 2 puntos si sale en primero o en primer lugar. Doctor, pero todavía falta un segmento más, ¿cierto? Ah, claro, pero ahorita viene el examen y tenemos que acabar en todo el mes de abril. Tenemos Sí, que acabar sí, todo lo que viene a ser la parte de teoría y práctica. Y yo no voy a poder corregir todos los trabajos si me lo presentan el día anterior. Ah, entiendo. Ya, No, doctor, o sea, no por se lo preocupe. menos Yo le voy a tienen que darme le voy a unas 3 avisar. semanas para que pueda corregir todos los trabajos. Imagínense ustedes, son 90 y tantos alumnos divididos en grupos de 4. ¿Cuántos son? Como 20 trabajos o más, 25. Entonces tienen que tener en cuenta eso también, por favor. Bueno, ¿hay más preguntas o...? No, nada más. Solamente quería decirle que no nos falta 2 prácticas, más bien nos faltan 1, 2, 3, Sí, o sea, 2 4. prácticas y 2 teorías. Nos faltan 4 prácticas para la unidad 2. Sí, y 2 teorías para el segundo examen. Lo que les falta es entregar los trabajos. Sí, eso sí. ¿Ya? Perfecto. Ya, bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Ya, doctor, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, ¿puede pasar las diapositivas, por favor?